Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un verdadero gozo poder llegar a un día más de esta hermosa semana, el cual es día lunes, y por supuesto iniciando así también nuestro repaso de escuela sabática para este día. Queremos invitarle para que pueda seguir conectado con nosotros a través de nuestra sintonía en YouTube también, para que pueda usted repasar las lecciones de escuela sabática. Así es, amigo y hermano, que queremos que pueda acompañarnos a poder estudiar, y por supuesto este día nosotros estaremos estudiando el día del Pentecostés. Muy buenos días, hermano Cativo, ¿cómo está? Muy buenos días, hermano Manolo, que el Señor le bendiga. Buenos días, queridos hermanos, que a través de la distancia, por medio de las ondas de esta radio, podemos alabar el nombre de Dios unidos, porque es lo que debemos de estar, unidos en un solo sentir y pensar en el mensaje que el Señor nos ha dejado y amando al Señor. Así es, hermano, y por supuesto también queremos darle la bienvenida a un hermano más que esta mañana nos estará acompañando para nuestro repaso de escuela sabática. Fabricio, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manolo, buenos días, hermano Cativo, buenos días, hermanos que nos escuchan a través de la estación radial. Es para mí un privilegio en este día sábado poderles acompañar. Agradezco su invitación y esperamos poder aportar también a la parte que corresponde al estudio de la lección. Por supuesto, amigo y hermano, entonces le invitamos para que pueda continuar con nosotros a través de estos estudios. Y por supuesto, antes de iniciar nuestro repaso de esta hermosa mañana, queremos invitarles para que nos acompañe en una breve oración. Padre de misericordia, que estás en tu santo cielo, gracias te damos, Señor, porque en este tu día de reposo, Señor, podemos reunirnos para adorarte, para alabarte. Y en este momento, Padre, que vamos a hacer un estudio de tu palabra, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu para que lo que podamos hablar y aprender, Señor, sea también enseñanzas de lo que dice tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora sí hemos llegado al inicio de nuestro repaso de escuela sabática para este día lunes. Y por supuesto, esta mañana estaremos estudiando el tema del Pentecostés. Por supuesto, después de haber estudiado un poco acerca el día de ayer del comienzo, de un nuevo comienzo, y del día sábado en el cual nosotros hablábamos acerca de la convivencia de los discípulos con Jesús durante sus 3 años y medio, y luego de eso en la crucifixión, la resurrección y luego el ascenso. Ahora viene el día del Pentecostés, hermano Cativo. Así es, Pentecostés. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel celebraba? Porque el pueblo de Israel estaba de fiesta. Había mucha gente en Israel. Era la época donde más judíos de diferentes partes llegaban a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el clima era el mejor. ¿Qué fiesta es la que celebraba el pueblo de Israel para ese entonces? Para ese entonces se celebraba la fiesta de las semanas, que nosotros ahora conocemos como la fiesta del Pentecostés, pero el pueblo la conocía como la fiesta de las semanas, que era 7 semanas más el siguiente día, que eran 50 días. Pentecostés, 50 días. Entonces, ¿qué es lo que estaban celebrando ahí? Celebraban las cosechas que Dios les había permitido del
de la cebada primeramente y la del trigo. Pero vemos acá que nos dice: durante 10 días los seguidores de Jesús oraron, evaluando sus experiencias con Jesús a la luz de las Escrituras y mostrando humildad y aceptación mutuas. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? ¿Será que usted y yo necesitamos evaluar nuestra experiencia, mi experiencia con Jesús? No a la luz a lo que dice fulano, a lo que dice sultano, no, a lo que dicen las Escrituras. Si realmente lo que dicen las Escrituras son reales en mi vida, o deben de haber cambios radicales en mí para que realmente haya un encuentro real y personal con Jesús. Muestro humildad y hay aceptación mutua para con mi hermano. Y finalmente permitieron que el Espíritu Santo impresionara la verdad en ellos. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Permitimos que el Espíritu Santo nos impresione y haga que nosotros cambiemos ciertas actitudes que me alejan de mi hermano, que me alejan de la iglesia, que me alejan de Cristo, que me alejan hasta de mi familia? Así es de que, hermanos, ese Pentecostés que ocurrió al inicio, el Señor quiere realizarlo hoy también al término, y lo quiere hacer contigo y conmigo. Nosotros hablamos del Pentecostés que ocurrió en el tiempo de Jesús. Qué hermoso ha de haber sido, pero este Pentecostés Dios lo ha prometido, hermano Fabricio, para usted. Amén. Gracias, hermano Cativo, por su aporte al repaso de la lección. Yo solamente quisiera aportar de que en este día también podemos aprender cómo, a través de la unión con Cristo, mediante el creyente está en unión con Cristo, igualmente está en unión en propósito y en espíritu con el resto de la hermandad, y solo de esa manera es que podemos salir adelante trabajando juntos y llevando el mensaje a las personas que aún no han conocido el mensaje de la palabra de Dios. Bien, ahora nos llama aquí la lección a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 5 al 12. Veamos qué hay allí. Porque nos hace una pregunta: ¿cuál es la importancia de lo que sucedió, como lo revelan estos textos? El libro de los Hechos, capítulo 2, del 5 en adelante. ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor en el capítulo 2: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Gracias, hermano. La pregunta que se hacían es: ¿no son estos galileos? ¿Todos estos que están hablando? En otras palabras, decían: ¿cómo estos tienen esta manera de hablarnos si son pescadores, son gente campesina? Me imagino, hermano, que esta gente que quizá no los conocía, pero los escuchaba hablar en sus propias lenguas o en sus propios idiomas, estaban maravillados porque se daban cuenta de que ellos no pertenecían a su misma raza étnica. Pero en sí, los que los conocían más a profundidad, como usted dice, me imagino yo que estaban más impresionados aún, porque ellos sabían que ellos eran pescadores. Quizá eran personas que eran iletrados, que quizá ni siquiera habían terminado la escuela, pero ellos se maravillaban aún más porque veían que estaban hablando otros idiomas. Exactamente. Entonces vemos aquí cómo el Espíritu Santo hizo esa transformación, ese cambio, y cómo es que el Espíritu Santo utilizó a estos hombres que permitieron que el Espíritu Santo los llenara. Dice que habían estado 10 días en una comunión íntima con Jesús, evaluando sus experiencias y permitiendo que el Señor Jesús creciera en sus corazones. Le llegaron a amar de tal manera que después ya ellos no querían dejarlo. Y entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo, capacitándolos a ellos. Con la capacitación, ¿qué responsabilidades traería? La responsabilidad, primeramente, de poner en alto el nombre de Jesús en sus vidas. Ser ejemplo para todos aquellos que los mirasen. Y luego también anunciar, llevar el evangelio, como más adelante, como vemos que les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era lo que iba a ocurrir en todo aquello. Y eso es lo mismo que el Señor anhela hoy de su iglesia, hoy lunes 22 de febrero. Eso es lo que anhela de ti y de mí. Pero vemos que ¿por qué aquí menciona una cantidad de personajes? Pardos, medos, elamitas, mesopotamios, Capadocia, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, del África, romanos, cretenses, árabes. Imagínense cuánta gente que hablaba diferentes idiomas, diferentes costumbres, y todos ellos llegaron a conocer de Jesús en su propio idioma. ¿Quién hizo posible esto? ¿Quién lo hizo posible? El Espíritu Santo. ¿Creen que hoy en día puede hacerse eso realidad? Amén. ¿Cree que puede hacerse eso realidad en tu vida y en mi vida? Si llegase si el Señor nos dijese: ve y háblale a un ruso. ¿Cuándo usted ha hablado ruso? Pero el Espíritu Santo, que es el que da la capacitación, nos va a hacer que hablemos el idioma que sea, para que esa alma llegue a conocer al Señor Jesús. Recuerde que al principio, como nos vemos aquí en Génesis 11, en Génesis 11 encontramos también la historia cuando todo el mundo
nomás hablaba un mismo idioma. Pero vemos aquí en Génesis que el Señor, porque el mundo lo que estaba pensando en ese entonces era hacer una torre para ver si el Señor dice manda otro diluvio, vamos a estar más arriba y más de algunos nos vamos a salvar. Y el Señor en aquel entonces confundió sus lenguas, pero aquí en el tiempo de los discípulos el mismo Señor está dando nuevas lenguas, o sea, nuevos idiomas para que podamos comunicar para salvación. En aquel entonces tuvo el que confundir porque el mundo estaba yéndose a una perdición tan prematura. Por eso vemos, dice, algún tiempo después del diluvio, los habitantes de la tierra decidieron edificar una torre que llegara hasta el cielo. Eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 11. Para impedirles esta empresa arrogante y necia, Dios confundió la lengua común de ellos y los esparció sobre la faz de la tierra. De ahí en adelante, hermano, es que surgen los idiomas. De ahí. Entonces es donde la raza humana pues empezó a dividirse, porque ya no podían comprenderse. Pues lo que uno le decía a otro lo entendían de una manera diferente. Y de ese motivo fue que entonces ahora, para que pudieran recibir el mensaje que Dios les estaba enviando, vino el Espíritu Santo sobre estos 12 discípulos o sobre los que estaban en el monte alto para el día del Pentecostés, y empezaron a hablarles en su propia lengua para poder así escuchar el mensaje que Dios tenía preparado para cada uno de ellos. Así es de que veamos qué consejo tenemos del espíritu de profecía para el día de hoy. Bueno, con respecto al espíritu de profecía, hermano Cativo, podemos resaltar que es a través de el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos presentar al mundo un mensaje sólido, un mensaje claro, y obtener la victoria en la cual estamos con la misión de llevar este mensaje a cada rincón de la tierra. Y decía bien usted, no importando el idioma, no importando la raza, no importando en qué lugar del mundo estamos, hasta ahí tenemos que llegar el mensaje. ¿Y qué nos dice los Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles dice: solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo podían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de ángeles del cielo. Con la ayuda de estos agentes divinos podrían presentar ante el mundo un frente unido y obtener la victoria en la lucha que estaban obligados a sostener incesantemente contra las potestades de las tinieblas. Mientras continuaran trabajando unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el camino. Los corazones serían preparados para la recepción de la verdad y muchos serían ganados para Cristo. Mientras permanecieran unidos, la iglesia avanzaría hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Esto según Cantares 6:10. Nada podría detener su progreso, avanzando de victoria en victoria, cumpliría gloriosamente su divina misión de proclamar el Evangelio al mundo. Esto lo podemos encontrar en el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 74 y 75. Entonces nos dice, en la medida en la cual tengamos unidad con Cristo, en esa medida es como nosotros recibiremos el Pentecostés, el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos una comunión íntima, estrecha con el Señor Jesús, será imposible ser llenos del Espíritu Santo.
Así es de que, hermanos, necesitamos de poner el yo y levantar a Cristo en nuestra vida, para que de esa manera el Espíritu Santo pueda capacitarnos. Porque ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue el Pentecostés? Veamos lo que ocurrió y también lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. ¿Para qué el Señor dio el Espíritu Santo a la iglesia primitiva? Recuerde que los discípulos tenían miedo, porque así como habían hecho con su maestro, pensaban que iban a hacer con todos sus seguidores. ¿Y qué pasó? Ellos se escondían en el aposento alto. No tenían fortaleza, tenían miedo de hablar, porque los iban a decir, ellos también son parte. Ellos anduvieron con Jesús. ¿Se recuerdan que Pedro dijo, no he andado con él, no soy del grupo? Y hasta maldecía. El miedo. Entonces, el Espíritu Santo primeramente lo que hizo fue quitarles ese miedo, capacitarlos para que ahora pudiesen hablar con seguridad el mensaje que habían escuchado. Hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Pedro ese mismo día que recibió el Espíritu Santo? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice que cada uno hablaba a la gente que estaba allí en Jerusalén y les oían hablar. Ese mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas, en su idioma. Así es de que el Pentecostés fue para quitarles el miedo, capacitarlos para dar con poder el mensaje. Hoy en día, ¿para qué el Espíritu Santo? Hermano Cativo, en nuestros días, ¿cuáles serían algunos de los temores a los que podríamos enfrentar para no compartir la palabra de Dios? Por lo cual necesitaríamos el ungimiento del Santo Espíritu. ¿Qué serían esas cosas con las que el creyente de estos días se ve confrontado? Una de ellas podría ser las ideologías. Lo que creen ellos y lo que les vamos a enseñar. Me van a rechazar, no me creen. Vamos a ponernos personas que adoran imágenes y le llevamos el mensaje, la verdad bíblica. Nosotros primeramente pensamos, no me va a aceptar, pero si vamos henchidos del Espíritu Santo, sabremos cómo hablarles. El Espíritu Santo tocará ese corazón y es Él el que lo va a convencer, no soy yo, es el Espíritu Santo. Seremos solamente esos instrumentos. O de otra manera es de que podemos sentir temor de ir a tal o cual lugar por la situación de delincuencia que hay. Pero aquel que tiene el poder del Espíritu Santo no mira el peligro que está ahí, porque sabe quién va con él. O podría también ser el temor al rechazo de los amigos, el temor al rechazo de parte de la familia. Todo eso hace que muchos de nosotros hoy callemos y que seamos adventistas temerosos. Pero el Señor quiere que seamos hoy adventistas con fuerza. Pero para eso necesitamos primeramente vivirlo, aplicarlo a nuestra vida. Amén. Y después el Espíritu Santo nos va a impresionar para que vayamos y anunciemos estas verdades con poder. Entonces vemos aquí ¿qué pasaba en aquel entonces cuando
recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿qué hacían los hermanos? Dice que muchos de ellos miraban a un enfermo, ¿y qué hacían con el enfermo? ¿Lo sanaban? Sanaban al enfermo. Miraban a alguien que estaba poseído de los demonios, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con los endemoniados? Los eran liberados. Eran liberados. Entonces, ese poder volverá también para este tiempo. Amén. Pero mientras el yo esté, ese poder no puede venir, porque lo vamos a utilizar para engrandecer el yo. Yo lo hice, y no le vamos a dar la honra y la gloria a Dios. Por eso es que no estamos unánimes con Él. Necesitamos esa unanimidad con Él. Por eso nos dice al final aquí, algunos que bajo la inspiración de Satanás consintieron en la muerte de Jesús, se convirtieron bajo la influencia del Espíritu Santo. De esos 3,000 que ese mismo día aceptaron al Señor Jesús, muchos de ellos en aquel día que preguntaron, ¿qué haré con Jesús? Que dijeron, crucifícale, crucifícale. Aquí ellos reconocieron su error, su pecado, se arrepintieron y le dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿qué haremos? Con esa palabra, ¿qué haremos? Nos equivocamos, matamos al dador de la vida, como tú nos dices. ¿Qué haremos? Entonces allí fueron los discípulos y le dijeron, arrepiéntanse, acepten al Señor Jesús, búsquenlo a Él y Él los perdona. Y dice, ese día se unieron al grupo 3,000. Después llegaron a 5,000 y así fue creciendo. ¿Y ahora cuántos? Hoy para el año 2016, hoy para el lunes 22 de febrero, ¿cuántos estamos? ¿Y cuántos más necesitan conocer de esta verdad por su testimonio, por sus palabras? ¿Cuántos están esperando que usted y yo vayamos y les digamos que Cristo le ama, que Cristo vive, que Cristo viene por segunda vez? Hermano, algo muy importante que usted está mencionando es el testimonio. Muchas veces lo que nosotros decimos pierde efectividad o pierde poder por la forma en que vivimos, o sea, por las cosas que hacemos. A través de nuestro testimonio, hermano Cativo, yo pienso de que es la mejor manera de poder compartir y llevar un mensaje a las personas que nos rodean, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en el resto de actividades en las que nos desenvolvemos. A través de nuestro testimonio podemos alcanzar y dar un mensaje mucho más fuerte. Amén. A eso nos está llamando el Señor, a que dejemos esa tibieza, ese cristianismo a medias, de apariencia. No, tiene que ser un cristianismo de poder, porque el Espíritu Santo debe de estar en nuestra vida. Él hará la diferencia en nuestras vidas hasta que ese momento llegue. Pero dice que ese momento llegará cuando le busquemos de todo corazón. Amén. Así es de que, hermanos, al estudiar el día del Pentecostés, que ocurrió al inicio, no olvide que el Señor lo ha prometido también para usted y para mí en este tiempo del fin.
Lo único que tenemos que hacer es abrirle nuestro corazón al Señor Jesús, permitir que Él nos hable mediante su palabra, y así seremos